Hola, como cada domingo nos reunimos dentro del foro cristiano Célula del Cuerpo de Cristo, no sin antes dar la bienvenida a todos y a cada uno de los participantes del foro, agradeciendo al Eterno y Padre de todos los seres vivientes por permitirnos una vez más ahondar dentro de las Escrituras. El tema que vamos a tratar hoy es Agar o la recompensa. Eso significa Agar desde el hebreo. Y cómo ella llama a su oportunidad el Roy, el Dios que me ve, el Dios que ha visto la condición, el Dios que ha visto quizá el desierto, que cada uno tiene que correr y entregar de su vida, cada uno de una manera diferente, así como diferente es la impresión dactilar, el pulpejo dactilar de una persona hacia otra es muy diferente. Así también son aquellas experiencias que a veces la vida o Dios le permite a uno vivir en aras de ese crecimiento, en aras de adquirir ese carácter o esa formación o ese pulimiento a razón de la experiencia. Así las cosas, la cita base que vamos a tener hoy. Hoy tenemos tres citas bases: Génesis 1:16, Génesis 21, del 8 al 21 y Gálatas 4:22 al 31. ¿Quién fue Agar? Agar es una princesa egipcia, hija del faraón. Sin embargo, la Biblia no es clara al decir por qué razón esta funge como sierva o en servidumbre a Agar. Se dice que toda vez que una tribu, horda o clan vence a otra, tomaban algunos a modo de esclavos o de siervos para ejercer todo aquello que demandaban las labores o las actividades dentro de ese clan o esa horda. Sin embargo, al leer el Midrash, al leer otros libros, nos dice que esta princesa voluntariamente, al ver y al quedar asombrada de aquellas cualidades de las cuales goza Sara y del respaldo que tiene Abraham, decide ir con ellos y funge como sierva. Leamos la cita base. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y Sara tenía una sierva egipcia llamada Agar. En hebreo, Agar. Y dijo entonces Sarai: ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Te ruego pues te allegues a mi sierva y quizá tendré hijos de ella. Atendió Abraham al ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y al cabo de 10 años le había habitado Abraham a la tierra de Canaán, y la dio por mujer a su marido, la segunda esposa. Se entendía de que ese segundo pacto o alianza o matrimonio, a fin de que aquel hijo que tuviera aquella sierva fuese hijo en el cual, dentro del pensamiento de Sara, concedía a ella por adopción a alguien que llamaba hijo y ostentaba esa calidad en cuanto a lo que significa ser heredero, ser aquel cabeza, aquel sucesor de aquel pater. Sin embargo, los planes de Dios eran distintos. Los planes de Dios, cuando le habló a Abraham a los 100 años y a Sara de 90 años, ya en edad de madurez, en edad de vejez, de pronto para el ser humano algo traído de los cabellos, por cuanto se pretendía que esa no era la edad vital o adecuada para tener aquellos hijos, pero nadie conoce los planes de Dios. Cuando nosotros decidimos intervenir, hacer intervención o damos interpretación de aquellas promesas que se nos da, de aquellas promesas que Dios, bien sea por la palabra o a través de sueños o a través de la profecía, la máxima profecía de Génesis, Apocalipsis, nos ha dado infinito, un paquete, un compendio de promesas. Por eso es la tierra de las promesas, la palabra que sale de la boca de Dios hacia un pueblo. Además de ser ley, también
nos apropiamos esos remas los traemos a nuestra vida y lo plasmamos en este mundo terrenal, en la esfera terrenal. Sin embargo, le había dicho Dios a Abraham y a Sarai que en ellos iba a haber descendencia. Pero Sara, aquella mujer que es la fórmula magistral de acompañamiento de trabajo y quien ha capoteado muchas circunstancias y muchas situaciones con este patriarca, no entiende muy bien esa promesa y todo a razón de su edad, todo en atención a la edad de su cónyuge. Y ella entiende que un modo de ser mamá y de adquirir descendencia es por adopción. Por lo cual le dice a Abraham que le da a su sierva como ese segundo pacto, esa segunda alianza o esa segunda esposa. Esta mujer no es cualquier mujer. Esta mujer llega a la vida de ellos, pero ha sido princesa, lo cual ellas son preparadas. Ellas tienen una etapa de preparación desde el momento en que nacen hacia el futuro para ser aquellas hijas de Faraón. Cuando nosotros hablamos desde la esfera espiritual y hacemos referencia de Egipto, estamos hablando del hombre natural, del hombre alejado de Dios, del hombre en pecado, del hombre esclavo del pecado. Bueno, para entender el tema de esclavitud y para entender el tema de libertad, entonces nos vamos a remitir desde la esfera espiritual, cuando hablo de libertad estoy haciendo referencia al autocontrol, pero también estoy hablando del ejercicio de aquel libre albedrío o libre elección del sí y el no, el hacer o no hacer algo, porque mi convicción, porque mi gusto, mi anhelo, mi voluntad así lo quiere, sea un sí o sea un no. Y en ese orden, consentir o abstenerse va a demostrar el ejercicio de esas libertades y la manera en cómo yo voy a llevar a las acciones algo que deseo o no hacer. En ese orden de idea, el hombre fue creado, y ustedes lo van a ver en Génesis 3, en Génesis del 1 al 3 van a ver que el hombre ejerce ese libre albedrío. Por allá en Deuteronomio vemos y dice el Señor haciendo uso también de recordarle al hombre esa facultad de libre elección. Le dice: frente a ustedes he colocado la vida y la muerte, el bien y el mal, escojan la vida y viviréis. Le está dando un consejo, pero él quiso no hacer entes, sino seres. Una diferencia entre un ente es algo que yo animo, manejo, manipulo, maniobro, adecuo a mi voluntad. Sin embargo, Dios hizo seres vivos, seres vivientes. Es decir, Él respeta las libertades de cada sujeto, de cada individuo, y esto hace ese balance. ¿Por qué? Porque aunque Él es ese creador y nosotros somos sus criaturas, deberíamos nosotros estar subordinados y sometidos, porque la vasija no le dice al alfarero: ¿qué haces o por qué me haces esto? No, simplemente cumple su propósito. Sin embargo, el ser humano, Dios decide voluntariamente, válganme ustedes la redundancia, darle ese ejercicio de libertad, darle esa voluntad propia, darle ese dominio propio sobre sus decisiones. ¿Para qué? Para que Él se haga acreedor responsable de cada acto, de cada acción. Por lo cual debe tener un juicio de valor entre el peso y el contrapeso para lograr esa balanza y saber que cada decisión tiene que ser asertiva, que si es desasertiva, esa balanza, piense a un lado o a otro, va a generar un desbalance en su vida o en su vida, su casa. Así las cosas, cada ser humano tiene esa virtud, esa cualidad, ese atributo. ¿De qué? De consentir o no algo. Pero llama a obligarse a responder de aquellas acciones. ¿Y qué dice?
que una vez esta esclava se ve gestando y se compara en cuanto a su juventud, en cuanto a su conocimiento, a su formación, se compara en cuanto a lo que la otra mujer frente a ella queda en desbalance. Esto es la esterilidad de esta mujer frente a la fertilidad suya, como Sara en ese momento, debido a su edad y debido a que ha sido una gran brecha del tiempo, no ha sido capaz de quedar gestante y dar a su esposo, a su cónyuge, un heredero que perpetúe, que venza esa barrera del tiempo, del modo y del espacio hacia el futuro. Por lo cual ella se consideraba un desierto, se consideraba una rival competente para aquella otra mujer, olvidando que ella era su ama, olvidando que estaba bajo la tutela y la curatela, el ejercicio de servidumbre a esta Sara, que también es princesa de esa tribu y que fuera de ser la princesa es quien lidera esa casa como esposa, que si bien es cierto ella la dio en matrimonio para adquirir esa descendencia por adopción, no es menos cierto que hay una titular. Entonces, así las cosas, esa sierva empezó a mirar con desprecio a su señora, lo cual no le fue indiferente a los ojos de Sara, porque cada vez ella veía cómo ella incitaba a la otra, la incomodaba, cómo la molestaba y perturbaba ese vivir en armonía. ¿Qué representa eso? Representan aquellos vicios de los que nosotros, los seres humanos, desde la esfera terrenal, tenemos esas debilidades y tenemos esas valencias, esos defectos que cogen esa balanza que debe estar equiparada. No sabemos manejar nuestros comportamientos, no sabemos manejar en muchas ocasiones aquellas vicisitudes que a veces tenemos nosotros en nuestra personalidad. Agar pues simboliza la parte terrenal, la parte de este mundo terrenal. Este cuerpo terrenal a nosotros nos genera una cantidad de conflicto cuando no lo sabemos manejar y cuando no sabemos manejar aquellos sentires o aquellos pensamientos y no lo sabemos ejercer bien. Así las cosas, Sara representa el carácter espiritual, el deber ser, cómo es el deber actuar y demás. Pero aquella joven, en lo que se lee, se sabe que toda vez que se está hablando de aquel imperio egipcio y está hablando de aquella época de faraones, cada uno de ellos previamente, desde el momento en que se tenía conocimiento de su nacimiento hasta el futuro y hasta el momento en que se empoderaba, se entronaba, él era preparado continuamente para ejercitar. Se preparaba física, emocional, se preparaba intelectual, en todas las áreas para que fuera idóneo, apto al ejercicio de... Así esta mujer, sin embargo ella en un acto pareciese que de humildad, pareciese que de sencillez al iniciar, o quizá la tomaron esclava porque por alguna razón ella aparece en este lugar a modo de servidumbre. Sin embargo, desde el momento en que Sara se le da a Abraham, hace la propuesta a Abraham de que ella quiere ser mamá, pero quiere ser mamá por adopción de un descendiente de él, entonces automáticamente se genera una alianza y esa es la segunda esposa, por lo cual no es tratada como servidumbre, sino también con un estatus dentro de esta orden. Así las cosas, ella considera que tiene mejor derecho, mejor valor o considera un plus que ella sea la gestora o la casa de esa nueva nación, de la cual posteriormente vamos a leer que nacen también 12 tribus, que es aquellas tribus agarenas, aquellas tribus persas, aquellas tribus que nos hablan referente a esas 12 razas que están allí en Medio Oriente. Sin embargo, vemos que también Dios tiene un plan ahí que todavía no ha escribido y es el nacimiento de Isaac. Sí, en la vejez de este par de patriarcas, en la vejez de ellos les bendice con descendencia. Así las cosas, cuando
ella pone la queja a Abraham, Sarai le pone la queja a Abraham y le dice y le expone el comportamiento de su sierva, que ya le mira con altivez, que ya le mira con desprecio y demás. Entonces dice, no puede estar. Mire a ver qué solución se toma y incrementa la carga. Recuerden ustedes que el pueblo de Israel en muchas ocasiones, el pueblo de Israel fue sometido en Egipto. 400 años estuvo bajo el imperio egipcio y era expuesto a cargas pesadas, a trabajos y demás. Aquí las cosas parece que fuera costumbre toda vez que alguien quería disciplinar o reprimir o dar una reprimenda a alguien, lo que hacía era incrementar la labor o la carga, a tal grado de que ella decide huir. Soterradamente decide salir de allí y huir al desierto. ¿Por qué? Porque ya la situación se tornaba difícil, caótica. Sin embargo, la encuentra el ángel y le da una orden y le dice, vuelva a su ama, vuelva y sométase. Difícil para una persona que ha sido formada como próxima o quizá a ser emperatriz. Sin embargo, esta mujer no tiene ningún inconveniente en obediencia y en sumisión y en subordinación, en acatamiento a lo que el ángel le dice. Por eso ella le da lugar allí al Dios que me ve, el Dios El Roi, el Dios que me ve, ese Dios que me ve. Y vamos a ver que en ese momento vuelve y retorna esa obediencia. Y se le da aquella promesa, aquella profecía de que ese ser que se está gestando ahí también va a ser un patriarca también de 12 naciones y que estas naciones van a respetarlo porque tiene mano fuerte, tiene poder, tiene autoridad, ejerce bien sobre estos. Y también se va a ver posteriormente de que Sara en Isaac, vamos a ver que también va a hallar esa descendencia y van a emerger de allí 12 tribus, haciendo alusión a las dos casas, el pueblo gentil y el pueblo espiritual. Aquel pueblo que habla en el apego de la ley como tal hace referencia al hombre terrenal, a ese hombre y aquella nación física, descendientes consuetudinariamente desde el primer hombre que recibe la ley hasta nuestro día. Pero ese Israel espiritual hace alusión a ese pacto mesiánico, a ese pacto hacia la humanidad, es decir, el pueblo gentil. Así las cosas, vemos en el verso 14 de la cita de Génesis 16, ella le llama a ese pozo que ella vio el Dios que me ve. El Dios que me ve que está allá en Cádiz y Beret, ese Dios que te puede ver a ti en tu condición en este momento, quizás en un desierto. Solo Dios nos dice, confía en Dios, no importa lo que veas con tus ojos, en ocasiones los milagros vienen disfrazados, vienen en conceptos, vienen en recuerdos, vienen en forma de milagros, pero no los podemos detectar, no los podemos ver. ¿Por qué? Porque la condición, quizás el caos, quizás la circunstancia, quizás la situación, impide que veamos con nuestros ojos espirituales porque solo estamos viendo el caos, el dolor, la angustia, la tristeza y demás. Pero resulta que detrás de ese paquete que parece tedioso, caótico, que frustra, que genera odios y demás, todo aquello negativo que puede haber dentro del ser humano, viene disfrazado y viene a modo de experiencia. Nos trae implícito en ese paquete la madurez, el crecimiento, la elevación del espíritu, el conocimiento. Muchas de las bendiciones que Dios da, por eso dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Isaías 11:8. ¿Qué quiere decir? Los pensamientos de Dios son diferentes y los planes de Dios son distintos. Pareciese que nosotros tenemos que aplicar la lógica para poder entender lo que Dios está haciendo, pues nos va a quedar difícil.
porque a veces nos desprendemos de aquellas cosas que nos hemos apegado durante mucho tiempo y que no tienen ningún valor. Le estamos sobrevalorando, le estamos dando un plus que no lo tienen, se ha idealizado, se ha enconado. ¿Por qué? Porque humanamente es fácil engañar a la vista. Si nosotros hacemos el ejercicio en un bosquejo, en un dibujo de 3D, 4D, nuestros ojos fácilmente se dejan engañar. ¿Por qué? Porque la vista engaña. Si bien es cierto, son los ventanales del alma, no es menos cierto que cumple un rol importante el discernimiento y la revelación que Dios le da a la hora de mirar lo que está en nuestro entorno. No todo lo que brilla es oro, y así nosotros nos dejamos llevar, bien sea por estereotipos, prototipos, por fantasías, por demás, y entonces estamos idealizando o personas, animales o cosas, y resulta que nos estamos equivocando. Pero Dios sí no se deja deslumbrar, y Él sí nos permite a nosotros vislumbrar todo aquello que se teje detrás de Él, porque estamos enfrentando a un enemigo que es hábil, es diestro, es el padre de la mentira, es el padre de la artimaña, es el padre del engaño, es el padre de la hipocresía, es el padre de todo aquello que al hombre le impide crecer, que le impide al hombre entender cómo se mueve el área espiritual. Así las cosas. Por eso vemos que la orden que Dios le da a esta mujer que se llama Agar, que significa recompensa. Recompensa, ¿por qué? Porque se puede entrever dentro de la escritura el que ella haya renunciado a ser esa hija de Faraón y se haya desprendido de aquel potencial, quizá a ser emperatriz de un imperio, de un fortín, de un búnker que en su momento estaba en todo su esplendor y demás. Sin embargo, decide ir en servidumbre, decide ir con aquella princesa y su cónyuge, hombres que son respetados y que son venerados quizás por algunos de ellos, porque recuerden ustedes que el imperio egipcio, allí hay idolatría, fácilmente se crean íconos o se crean montes o se crean ídolos, cuando no los hay. Esas son las cualidades y las características no solamente del imperio egipcio, el babilónico y demás, porque allí lo primero que se encona es la idolatría. Sin embargo, esta mujer, cuando empieza a ver que su ama, Sara, quedó en disparidad respecto de ella, es allí donde ella dice, no, pues aquí voy a hacer yo un rol importante, voy a ejercer algo importante. Muchas veces queremos construir con lo que otro ha construido y con lo que otro ostenta, porque nos gusta el facilismo, el dinero fácil, quizá la fama, quizá, no sé, pero todas esas cosas son trivialidades. Son como aquellos pájaros en la jaula que medio se abre la puerta y se van y se esfuman en cuestión de segundos. Son fantasías, son engaños, son mentiras. Nosotros no podemos hacernos partícipes de esto, y menos cuando se versa sobre sí mismo, porque nos va a afectar en diferentes áreas. Así las cosas, lo que Dios está instando, lo que Dios está llamando, es estar enfocados, tener metas claras, porque esos faraones, aquellas cosas que se van presentando, vienen en diferentes formas, pareciesen oportunidades, pero también tenemos que estar enfocados y no perder la mirada, porque detrás de cada situación Dios no trabaja en las casualidades, Dios trabaja en las causas, es decir, causalidades y no casualidades. Es decir, quizás Agar vio y dijo, esta es la oportunidad, aquí también yo puedo ejercer quizás como su líder, pues ella había sido preparada para ejercer o ejercitar con una mujer de poder. Pero encontró una casa, alguien que le dio una oportunidad de entrar y ser segunda al mando, porque este es un patriarcado. Y sin embargo, ella no pensó en que quería ser esa segunda línea, sino quería ser primera línea. No. Cuando nosotros estamos hablando de la esfera espiritual, ahí todo es en orden, hay un orden y todo está en debido
orden, no se altera. Ahí se respetan esas líneas, que haciendo referencia a que debemos esperar los tiempos, haciendo referencia a que debemos de ser prudentes, haciendo referencia a que debemos aplicar mesura, ser consecuentes con lo que se piensa, lo que se dice, lo que se siente y lo que se hace. Sara, pues, es una princesa y dice la escritura y narra cómo en la travesía de Abraham por los diferentes lugares, incluyendo Egipto, el gran problema o el gran estorbo o el gran inconveniente es el físico de su cónyuge en cuanto a su belleza, que no pasaba indiferente a aquellos reyes. Sin embargo, vemos cómo de manera diestra y habilidosa él va escribiendo y va capoteando y va venciendo los diferentes obstáculos que se van presentando en el ser humano. La mujer, a la luz de la escritura, representa ambos géneros, es la representación de la humanidad en ambos géneros. La condición de esclava y la condición de ser egipcia es la condición del ser humano en pecado, es el humano común o el humano natural en este cuerpo terrenal que está sometido ¿a qué? A la esclavitud del pecado. Por alguna razón, uno de una y otro de otra forma, están capoteando las diferentes circunstancias o situaciones. Así las cosas, esta mujer aprende, porque cuando ella sale de la casa de Sara, lo primero que entiende es: yo no quiero estar en subordinación. El orgullo, la altivez, la arrogancia, la soberbia, empieza a haber una confrontación entre la sencillez o humildad, entre esa sumisión y subordinación en atención a reconocer a otro para poder aprender a controlar ese carácter. Todas estas figuras son alegóricas al carácter humano. Frente al orgullo, la arrogancia, la prepotencia, la rebeldía y todos aquellos vicios que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana. Agar, pues, por eso le pregunta: ¿de dónde vienes tú y para dónde vas? Es la primera pregunta que le hace el ángel en el versículo 8 de Génesis 16. ¿De dónde viene y para dónde vas? Le está diciendo: mire hacia el pasado, mire hasta este momento todo aquello que usted ha logrado, toda vez que decidió adentrarse en el camino de la ley de Dios, que el imperio egipcio, ya le decía hace unos instantes atrás, su característica y su cualidad es politeísmo, y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo elegido, su característica, no estoy hablando del pueblo físico, sino del pueblo de Israel espiritual, su característica es seguir al Mesías y llegar a Cristo, al Padre, a través de ese mediador o ese redentor, a través de Jesucristo, el Mesías. Así las cosas, nosotros empezamos a ver que esto no es sino un acto profético y de cómo el ser humano una y otra vez va a tener que librar batallas, pero dice que las batallas que nosotros libramos no son terrenales. Si ustedes se van a Efesios 6:12, le dice: porque vuestra pelea o vuestra batalla o vuestra guerra o vuestra franca lid no es contra los seres humanos. Carne y hueso es seres humanos. Ustedes se van a Génesis 2 y van a ver del 21 hacia adelante y se van a dar cuenta que le dice: hueso de mi hueso, carne de mi carne. Está hablando de un ser humano. Y le dice: la pelea que ustedes tienen no es exógena, no es para enfocarse contra los terceros. No, las batallas importantes que ustedes y yo tenemos que librar son batallas internas, intestinas. ¿Por qué? Porque las van a librar contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes de maldad en las regiones celestes. Es espiritual. ¿Por qué? Cristo lo decía de una manera tan clara como el agua que bebemos. ¿Qué dijo él?
Del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las guerras, los homicidios, etcétera, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí ese es el terreno, esa es la arena donde nosotros vamos a librar nuestras mejores batallas. Y es allí donde tenemos que vencer a aquellos grandes Goliat, el orgullo, la altivez, la soberbia, la arrogancia, el rencor, el resentimiento, los odios, la envidia, el chisme. No terminaría de decir el listado de todas aquellas cosas. Y que cada vida, cada ser humano en ambos géneros, cada uno libra una batalla diferente. Así las cosas, nosotros vemos que cada una de estas mujeres va a tener un hijo con unas cualidades y unas connotaciones, pareciesen muy similares, pero no es así. Vemos cómo el hijo de Agar, de primer plano, en esa generación, hay 12 tribus, pero aquellas 12 tribus de Israel solo se dan después de Isaac en Jacob. El sustituto a través de Cristo, porque el que sustituye en ese altar de sacrificios fue el que le da confort, dice, este es mi hijo amado, que le da complacencia, le da confort, tranquilidad, alegría al corazón de Dios, y ese es Cristo. Por eso cuando Isaac iba a extender la mano contra Abraham, la mano contra su hijo Isaac, perdón, entonces le dice, no extiendas tu mano. Al mirar al costado, allí encontró un cordero con una zarza enlazada y fue el que se sacrificó. ¿Qué tenía que hacer Agar? Vemos que cuando Sara recibe la promesa de ser mamá y de esas naciones, tenía 90 años, pero muere a los 107. Es decir, un lapso de 17 años. ¿Y quién sube a ser la esposa de Abraham? Ya estaba casada, ya estaba celebrado, ya estaba avalado. Fue la misma Sara que le dio a su esclava como esposa. Ella es Ketura o Setura, como lo dice la escritura en español. ¿Por qué? Porque significa obras bellas como el incienso. Esa mujer sufrió una transformación en ese lapso de 17 años. Venía preparada previamente para ejercer como emperatriz allá en Egipto, pero no estaba preparada para ejercer como matriarca aquí en el pueblo de Israel. Y ahí vemos nosotros más adelante cómo Dios le bendice y le da esas tribus, le da esas bendiciones. Por eso, de ser recompensa, pasa a ser las obras bellas como el incienso. El incienso es las oraciones de la humanidad, las oraciones de la humanidad hacia Dios. Pero no cualquier oración tiene que ser fragante, tiene que ser reconocible. No puede ser incienso extraño, no puede ser incienso diferente al que Dios conoce y el que se debe poner en el altar. Las oraciones de un hombre, de una mujer verdaderamente arrepentidos. Que haya un verdadero arrepentimiento. A veces pedimos perdón, pero es un perdón que fluye de los dientes hacia afuera. Está lejos, dista mucho de ser un arrepentimiento verdadero. ¿Por qué? Porque en ocasiones no entendemos cuál fue el error, no hemos reflexionado, no hemos hecho esa celá, interiorizado, rumiado una y otra vez para reconocer aquellos errores y a veces nos creemos el ombligo del mundo y todo el mundo tiene que hacer lo que yo diga y girar en torno. Y allí ese perdón es falso. Solo es manipulación. Pero cuando nosotros llegamos a Dios no podemos manipular, Él es antimanipulable. ¿Qué quiere decir eso? Pues si los pensamientos no han llegado a la mente y se filtran al altar, no hay pensamiento que Dios no conozca, no hay sentimiento que Dios no conozca, que haya pasado ante su trono. Lo cual es que si nosotros llegamos con un arrepentimiento auténtico, entonces somos actos idóneos para que esa oración llegue a oídos de Dios y por ende tenga respuesta. Vemos cómo Agar automáticamente tiene esa experiencia allí, en ese lugar, ahí en ese desierto, ahí en el camino de Shur,
Porque una vez el ángel de Jehová la encontró cerca a esa fuente de agua, automáticamente a ella le dio a ese lugar el Dios que me ve. Y vuelve a su casa. Pero una vez ella da luz, tiene su hijo, ya está la circuncisión, porque se establece la circuncisión de todo menor después de los 8 días. ¿Y qué pasa? Cuando el niño creció al lado de Isaac, ya el niño menospreciaba a Isaac. Y Sara nuevamente se apercibe de la situación y decide sacar, expulsar la sierva fuera, al desierto. Ella y su hijo. Porque no heredará su hijo con el hijo del extranjero. Y yendo para el desierto, le dan la provisión, llenan la odre de agua que simboliza la promesa, la palabra de Dios. Lleva a ella a su hijo, pero, sorpresa, se le acabó el combustible. Y está frente al desierto, frente al caos, frente a la dificultad, frente a la prueba, frente a ese lugar hostil. Todo conspiraba contra ella. Pareciese. Por eso dice, confía en Dios. No importa lo que tus ojos vean. En ocasiones los milagros vienen disfrazados de prueba, de dificultad. Y ella decide, al ver su hijo allí, ya las odres están secas, no hay palabra, las promesas, con todo lo que está sucediendo, menguó la fe. Ya la fe difícilmente la puedes sustentar, ya es algo que lo humano, la lógica humana, la circunstancia, el cansancio, etcétera, le impide que esté firme, le impide que esa fe esté anclada. Y empieza su hijo y ella, viéndole quizá agonizar, lo deja debajo de un árbol, simbolizando la cobertura, el cuidado o la protección. Recuerden ustedes que en Génesis hay 2 árboles, un árbol de la vida, que es Cristo, Yahshua HaMashiach, y el otro árbol, que es el árbol del conocimiento de la ciencia del bien o del conocimiento de la ciencia del mal. ¿Qué quiere decir? No es otra cosa que es ese árbol del ejercicio de los juicios de valor, de saber ejercer esos juicios de valor que mayoritariamente van a estar adulterados, porque ya ese árbol no es como el árbol de la vida, que es de la verdad. Ya ese está leudado, ya este está con levadura, es decir, tiene una mixtura. ¿Se parecen ambos árboles? Sí, pero el de allá es original, el de acá está adulterado. Ha falseado la verdad, está imitando al otro árbol y lo que lo va a llevar es hacia la muerte, porque debe de ejercer el juicio y debe hacer juicios de valor y debes elegir en el ejercicio de sus voluntades, en el ejercicio de su libre arbitrio, saber ejercer el sí y el no, el bien o el mal, escoger la vida o escoger la muerte. Ahí es donde el hombre tiene que salir invicto, anteponiendo el bien sobre el mal, y no como en lo natural, que se antepone lo terrenal sobre lo espiritual, el deseo terrenal sobre el deseo espiritual, porque lo espiritual raya con lo terrenal y lo terrenal va a ir en contravía de lo espiritual. Esa es la razón en palabras de Cristo. Vuélvete y ponte sumisa a tu señora. Y ella dice sí, y la reconoce como señora. Esa lectura se hace sumisión, obediencia o sumisión y acato. Subordinarse a su señora. Ella no lo pensó 2 veces y vuelve. Eso le cuenta a ella como obediencia. Sin embargo, vuelve otra vez y se enfoca un poquitico y vuelve otra vez, y ya en este momento ya tiene su crío o criatura, y entonces el niñito está haciendo lo mismo que ella hizo al comienzo con su señora, pero esta vez frente a su hijo. El hombre natural, el hombre pecador frente a Cristo.
Así las cosas, nosotros vemos cómo esta es una ilustración, es un acto profético de esa franca lid del hombre terrenal frente a lo espiritual. Y cómo en esa lucha interna se van a presentar muchos momentos de debilidad, pero nosotros tenemos que salir invictos. ¿Por qué? Porque pareciera que esta historia tiene un final difícil, triste, algo como desabrido, diría algunos. ¿Por qué? Porque para los que les gustan las novelas. ¿Por qué? Porque Agar se fue con su hijo y que utilizaron una persona, la usaron y luego la abandonaron a su suerte y a su crío. No. Ella fue llevada al desierto para surgir esa transformación, para tener ese tiempo de crecimiento, de madurez, de elevación espiritual, para encontrarse a sí misma, para venir y estar preparada para ejercer como matriarca o cónyuge. Ya estaba casada con él, pero estaba la esposa número 1. 12 años después fallece ella y Saad va en búsqueda de ella y de su hermano y viene y le es cambiado su nombre a Setura o Ketura, que significa obras bellas como el incienso, la oración. Cuando empezamos a orar nosotros y a través de la oración empezamos a pedirle a Dios que limpie, que cambie ese carácter altivo, altanero, malcriado, malhumorado, vengativo, rencoroso, etc. No sé cuál sea su situación, cada uno tiene su problema y cada uno debe tratar consigo mismo y avasallar esos grandes Goliat. Todos los hombres de la historia lo han hecho. David enfrentó a Goliat. Nosotros vemos cómo también enfrentó a Saúl. Y cada batalla era diferente. Cada batalla, a pesar de que él enfrentó a Saúl, era el mejor amigo de su hijo. Había ciertas debilidades que él apetecía. Sin embargo, vemos que en todo Dios hace presencia, hace un acompañamiento para llevar al ser humano a la perfección, a la cúspide de encontrarse y para que él pueda tomar conciencia, tener esa epifanía y retornar a ese Padre que le está esperando, porque somos esos hijos pródigos que emergemos y decimos no subordinarnos, no queremos seguir reglas, no queremos escuchar, queremos hacer la voluntad porque nos consideramos el centro, el ombligo del mundo, y entonces allí donde vienen las dificultades porque no va a haber esa madurez. Lo que va a haber es soberbia, arrogancia, lo que va a haber es malcrianza, etc. Y así las cosas, es importante que todos y cada uno aprendamos de esta mujer. Porque cuando ella dice, echa a tu sierva, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. El pecado no puede coexistir con el cristianismo. O se ama, dice que el hombre se hace esclavo de quien quiere. En español diríamos, cada cual se pone en el lugar donde quiere estar. No se pueden servir a dos señores, porque se ama a este y se desprecia al otro, o se ama a este otro y se desprecia a este. La importancia de tener claros y de tener conceptualizaciones claras y metas claras. ¿Para dónde vamos? Por eso le dice, ¿de dónde vienes y para dónde vas? ¿Ha visto su pasado? Ahora, ¿cómo se proyecta hacia su futuro? ¿Cuáles son esas metas? ¿Sus metas son terrenales? Porque en este mundo terrenal todo queda aquí, no trasciende. En el mundo espiritual se trasciende de este mundo terrenal y se pasa a la siguiente fase porque esa es la fase espiritual. Así las cosas, estamos hablando de causa y efecto y de cómo nosotros somos obligados una vez a que tenemos conocimiento del evangelio, de la palabra, de aquellos mandados, de aquellas órdenes, ordenanzas, estatutos y demás, a cumplir todos y cada uno de aquellos gravámenes. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dijo Cristo? Mi carga es fácil, mi yugo es fácil y mi carga es leve. Nosotros pues tenemos que saber entender todo lo que la escritura nos habla. Si nos vamos a
Gálatas 4:22 dice lo siguiente en ese ítem, porque está escrito, Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y uno de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. Cuando está hablando de esta carne, está hablando de este cuerpo temporal, terrenal. Está hablando de la esfera terrenal del ser humano, de cuál es su comportamiento y cuál, en atención a ser un hombre del común, su carácter va a estar inclinado siempre al error, al enojo, a la ira, al odio, etcétera, a todo aquello que le deleita, a todo aquello que le llama la atención. Y dice lo siguiente, mas el de la libre por la promesa. ¿Cuál promesa? La de Dios. ¿De este mundo terrenal? No. Parte de este mundo terrenal, pero culmina, se ejecuta en el mundo espiritual. Son las promesas de Dios plasmadas por eso dice tierra prometida, tierra de las promesas, de unas promesas que parten de este mundo terrenal y que nos demanda a nosotros fe. ¿Por qué? Porque nos cuesta creer. Como somos terrenales, si no constatamos a través de nuestros sentidos, percibimos, no existe para nosotros. Pero vemos que todo en este mundo tiene vida. Si nosotros vemos este escritorio, nos dice que allí hay una especie de energía que va a estar allí inmersa, pero que nosotros no la podemos con nuestros sentidos percibir. Los animales, las plantas, todo. Ahí nosotros tenemos que esforzarnos un poco para poder entender eso del mover espiritual, del mover de la fe, pero no una fe religiosa, no una fe de sectarismo, sino una fe real. Una fe que va más allá de la lógica humana, que va más allá de la ciencia, una fe real. Así las cosas, vemos que esta mujer, ya esa fe estaba menguando, deja a su hijo ahí bajo ese árbol, y en el pronunciamiento, a la sombra. Ese árbol significa una persona. Cuando nosotros vemos, cuando Daniel está interpretando el sueño de Nabucodonosor, él veía un gran árbol, y en ese árbol anidaban las aves y las bestias a la sombra. Esas bestias, el ser pecador, el ser irracional, el ser alejado de Dios. El árbol que esta mujer colocó a su hijo para que agonizara y tomando ella, dice la escritura, un tiro de distancia. Ese tiro de distancia es, anteriormente, con aquella palanca, se daba un disparo y la distancia a donde terminaba ese tiro, esa era la distancia indicando cuánto se había alejado de su hijo para no verle morir. ¿Por qué? Porque para una mamá frente a sus críos la impotencia, no poder hacer nada, no hay circunstancia, no hay manera, no hay modo, pues a veces salen corriendo. A veces el dolor, la pérdida de un hijo. Todas esas son cosas muy difíciles. Quizá la ruptura de una relación sentimental para algunos sea muy importante, el desprendimiento de algo. Por eso de apegos, aquello de apego, el ser humano no puede entender sino medianamente lo terrenal. Por ahí como un barniz muy someriano. Sin embargo, dice la escritura que una vez este niño gritó y Dios oyó su voz. No oyó la de ella, no. Oyó el lamento de ese niño. Y automáticamente buscó a la recompensa de ese niño. Agar, recompensa. Buscó a la recompensa. Ese niño es el hombre en pecado pero arrepentido y llama a la recompensa. Habla de un plan de redención, de un plan compasivo, de misericordia hacia él. Y le dice, levántate, alza al muchacho, levántate, habla de resurrección, alza al muchacho, sosténlo, porque yo haré de él una gran nación. Y en ese mismo instante que termina de hablarle el ángel, automáticamente a ella se quita el velo. Dice,
Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Fue y llenó su odre de agua y dio de beber al muchacho. En el versículo 19 está escrito. ¿Qué quiere decir? Es la misma fuente que cuando ella escapó, le dijo el Dios que me ve. Y volvió otra vez a la misma fuente, pero como antes, la fe estaba nula, estaba reducida a su mínima expresión por el caos, la crisis, la situación, la angustia, la ansiedad, el miedo, la frustración, todo lo que representa las diferentes crisis o pérdidas, no le permitía ver al Dios que la estaba observando y que la estaba acompañando. La misma fuente que ya ella conocía. Había estado allí, ella misma le había dado el nombre a esa fuente y sin embargo cuando estaba frente al niño no la veía, solo hasta que el ángel habló, recibió la promesa, solo en ese instante volvió a ver la fuente, la oportunidad de Dios frente a sus ojos. A veces estamos sordos porque nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales tienen problema. Pero cuando impulsamos la fe, alimentamos la fe, cuando volvemos y retomamos donde perdimos esa fe y volvemos otra vez, por eso le dijo el ángel, ¿de dónde vienes? ¿Para dónde vas? Y recordamos todo lo que Dios ha hecho en el pasado una y otra vez con nosotros, volvemos y llenamos nuestra odre de la palabra de Dios, de esa fuente, de esa agua salutífera que sale de ese pozo del Dios que me ve, y automáticamente podemos llenar nuestra odre de esa fe maravillosa que sin Él no podemos lograr. Y dice que le dio de beber al muchacho, le dio la promesa, el agua es vida, inoculó vida a su simiente. Eso es lo que pasa cuando hay un verdadero arrepentimiento. Pasamos de muerte a vida a través de Cristo. Creció y habitó en el mundo terrenal que es el desierto. Esa promesa es maravillosa y es una promesa que nos está hablando de esclavitud y redención, esclavitud del pecado y redención del pecado. Nos habla de esa Jerusalén espiritual y nos habla de esa Jerusalén terrenal. Y entonces hay esos dos pactos, hay esa alianza, ahí está el cumplimiento de esa promesa. Nosotros podemos irrumpir con júbilo y decir, Abba Padre, porque Cristo nos hace hijos a través de su mérito, porque Él es ese hombre perfecto que se hizo obediente, se hizo sumiso, se sometió. ¿A qué? A obediencia. Cuando Agar salió de esa tienda, ella no podía ver el bosquejo completo, solo estaba viendo una circunstancia y esa circunstancia nublaba el pensamiento, nublaba su mirada, nublaba su visión y le impedía ver todo el panorama, solo veía una pieza de todo el panorama. Esa incapacidad o esa alteración visual de concebir toda una imagen en plenitud no le impedía a ella ejercitar bien su fe. Solo cuando oye la voz de Dios, entonces entra la lucidez, la mesura, el entendimiento, la revelación, el discernir, y entonces puede considerar una oportunidad cuando no la veía. Estaba frente a ella, ya la conocía, había estado allí, pero su momento le impedía ver esa oportunidad que había sido abierta a través de otra oportunidad en similares circunstancias, pero que en esta ocasión no podía ver solo hasta que Dios le habló a su corazón, le recordó de dónde venía. Y así se pudo proyectar hacia el futuro y poder ver oportunidad donde antes no lo tenía para poder llegar a su meta. Crear esos propósitos, pero la interpretación a ese boceto tiene que ser real. Y es allí donde es importante, muy importante, saber que somos hijos de la promesa, que somos libertos, libres, y que no somos esclavos del pecado porque hemos dado un paso al frente
hacia el Mesías y Él es la promesa. Y Él es el que nos da vida, porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, porque ese camino soy yo. Y si ustedes quieren volver, tienen que repisar mi ejemplo, tienen que hacer lo que yo hice, ejemplo les he dado, seguir mis pasos. Él es el maestro y como rebaño o redil tenemos que escuchar esa voz y reconocerla y aprender a remarcar esos pasos para retornar a nuestra casa. Eso fue lo que hizo Agar, retornar a la casa y llegar como señora, porque ya aquella que había sido ama suya ya no estaba y ya ella disponía de ese lugar para poder tomar el control de su vida, el control de su nación. Así las cosas, lo que es del espíritu, espíritu es, lo que es de la carne, carne es. Esto es una enseñanza muy hermosa que nosotros tenemos que aprender de manera especial, del modo de cómo debemos afrontar y enfrentar la vida, de igual manera de cómo debe ser la relación nuestra frente a nuestro Creador, nosotros como criaturas, y que cada vez que estamos capoteando, sorteando una circunstancia, por difícil que parezca, allí hay oportunidad. Y es una oportunidad de vida. Solo tenemos que trabajar en nuestra vida y aprender con humildad para acercarnos a Dios, sabiendo que nosotros podemos consentir que Él sea nuestro dueño, amo y Señor. ¿Y es un reto difícil, grande, imposible? No. Si es grande, sí, pero no es imposible de cumplir porque ya un hombre lo hizo, un hombre como tú o como yo, que se llamó en la era de la humanidad Jesús el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el sumo sacerdote. Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y a través de Él nosotros llegamos al Padre. Pensemos los Goliat, pensemos todo ese imperio de esclavitud o ese imperio faraónico de pecado y empezamos nosotros a mirar todos los hechos acaecidos y ocurridos en nuestro pasado, cómo hemos vencido y hemos vencido a aquellos enemigos nuestros, lo hemos capoteado y es precisamente cuando aprendemos a vencerlos que forjamos carácter, aprendemos dominio propio, aprendemos y adquirimos carácter y lo adquirimos a modo de regalo. ¿Fue difícil la lección? Sí, pero aprendimos. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, la enseñanza de Agar es que mientras nosotros tengamos una postura orgullosa, altiva, mal portada, incrédula, hostil, soberbio y demás, no podemos ser favorecidos de Dios porque ampliamos la brecha de distancia entre Dios y nosotros. Pero que si tomamos la postura de sencillez, porque es que muchos entienden sencillez como pobreza, miseria, ruina, no. Sencillez desde la perspectiva de la habilidad o la cualidad de ser sumiso, la virtud consciente que yo tengo de conocer y reconocer mis limitaciones, mis debilidades en cuanto a obrar o pensar de acuerdo y cambiar de perspectiva porque me di cuenta de esos errores y voy a trabajar en ellos y en lugar de seguir en el error, voy a hacer que ese error cambie para hacer de él una virtud y de forma genuina, de forma a modo de carisma, voy a hacer de aquello una cualidad valiosísima. ¿Por qué? Porque ya no voy a ser una persona que voy destinada a que todo el mundo vea en mí una persona no apta, no idónea, sino que va a generar confianza, va a generar confort, bienestar. Eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Es nuestro deber saber y tenemos que recordar de dónde venimos y para dónde vamos, pero sobre todo
de dónde viene ese poder. Y no cometer el error que no nos equivocamos, que todo lo tenemos bajo control, que la arrogancia y demás es mérito y que todo lo hacemos por nuestra habilidad, nuestra capacidad o nuestro poderío, sino entender que somos seres humanos y como tal estamos allí expuestos a equivocarnos, que no tenemos el control de todo, pero que si somos sumisos y que si somos obedientes, sabemos reconocer esas falencias, esos hierros o debilidades, podemos aceptarlos, podemos ofrecer disculpa y recibir el perdón de aquellos que se han agredido y hemos adquirido la cualidad de humildad. Y allí es cuando nosotros podemos hablar de virtud. Así las cosas. Vámonos a Deuteronomio 16:18 y nos habla de la administración de justicia y del modo de tener ideas claras y concisas en nuestra vida. Jueces y oficiales podrán en todas las ciudades que Jehová Dios te dará en las tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio, razonamientos, juicios de valor, exactos, porque tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Tenemos que ser generosos y honestos consigo mismo para poder nosotros construir en nuestra personalidad, en nuestro carácter. Deuteronomio 21:9 dice, y tú quitarás la culpa de la sangre inocente en medio de ti, y cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová, allí verás plasmado. Nosotros pues aprendemos hoy la presunción, ser vanidoso, ser arrogante y demás, menospreciar a los demás, creernos mejor que los demás, creemos que podemos tomar otras decisiones mejores que otros. Todo esto hace que seamos fatuos. Esas arandelas, esos hierros, esos defectos, tenemos que decidir discrecionalmente soltar, despojarnos de todo ello que afecta aquellas virtudes y quizás las opaca o quizás las esconde o a veces las anula totalmente y va a generar en nosotros muchos problemas al entorno. Dejémonos pues guiar a través de nuestro Dios, a través de Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, de su palabra. Dejémonos guiar, démosle la llave, el control de nuestra vida y todos los días iniciemos una labor, una tarea abocada a seguir las pisadas del Maestro. Esta es la enseñanza de hoy. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para gloria de nuestro Padre Celestial, mediante el poder creativo del Espíritu Santo, que operen ustedes esos cambios, que empiecen a trabajar. Ustedes y yo vamos a trabajar cada día en mejorar nuestra personalidad, en mejorar el carácter y demás. Cada uno trabajará en lo suyo. Les agradezco, oremos. Bendito Padre Celestial, amado Dios, amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendigo a todo hombre y a cada mujer a quien vaya dirigido el mensaje que hoy tú hablas, con de nuevo a través de estos labios, Señor, para llegar al alma y abrazar el alma, abrazar el pensamiento de algunos, Señor, que se disponga a recibirte hoy como Señor, que se disponga a servirte hoy, a someterse en servidumbre, que decida alimentarse de ese maná del cielo, alimentarse de su palabra y dar conocimiento de ti y empezar a aperturarse, Señor, a recibirte, para que tú puedas coexistir en su vida, enseñar, guiar como maestro, empezar a instaurar ese reino en sus mentes y en su corazón, y en ese trasegar, en esa maravillosa aventura que llamamos nosotros vida terrenal, tú nos acompañes siempre, Señor. Te lo agradecemos todo en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Feliz tarde para todos.